Hola mis amigos de YouTube, qué alegría estar con ustedes en esta nueva oportunidad. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando del proyector APRUM modelo H1. Y este proyector me llamó la atención porque de resolución nativa base tiene 1080p. Otro punto que me llamó la atención es que tiene Bluetooth. Como ya sabes, hemos mirado otro proyector, el PBO LED YG300 Pro. Y este no tiene Bluetooth. Las únicas conexiones que tiene es vía cable. Y en esta oportunidad vamos a ver todas las características y funciones que trae este proyector APRUM modelo H1. Y aquí tenemos el juguete. Esto es lo que trae nuestro proyector. Trae aquí una tapa para cuidar el lente, que eso me gustó mucho, ya que se tiende a ensuciar. Aquí tenemos doble rosca que vamos a estar mirando para lo que funciona, pero por lo que he visto, una sí funciona para ayudarnos con la nitidez y otra, por ejemplo, el ángulo como se está mostrando la pantalla. Y aquí tenemos las funciones que trae de mando. Y aquí tenemos nuestro control que vamos a estar mirando todo. También tiene aquí su rosca de inclinación. Entonces vamos a mirar todas las características y funciones que tiene este proyector. Quédate hasta el final del video, que te voy a estar dando un dato muy importante y es concerniente al Bluetooth de este proyector, y te vas a llevar una gran sorpresa. Entonces, para encenderlo le vamos a dar aquí o al botón rojo o aquí en su comando que trae el mismo proyector, en este botón que es el botón de encendido. Entonces vamos a ver. Aquí estamos esperando ya que el proyector de imagen, ya ustedes le están viendo ahí. Lo que más me sorprende comparación con el otro proyector PBO es lo nítido que se ve, porque el PBO tenía como que la resolución o se veía como si fuera en cuadritos, o sea, la imagen no se veía muy nítida. Y ya este proyector, mire la nitidez que nos está dando ya de base, o sea, 1080p, o por decirlo para que lo entendamos mejor, Full HD. Primero vamos a ir a configuraciones, porque queremos ver las características y funciones que trae. Aquí en configuraciones, en el primer renglón, tiene 3 renglones arriba. Si se fijan, tenemos la imagen. Entonces, si quiero ver la configuración de imagen, en el control le doy OK. Y aquí tenemos modo estándar, tenemos varias configuraciones, brillo, suave, usuario, o sea, eso es como tú quieres que se vea la imagen. Cabe resaltar que cuando uno viene aquí a la opción de usuario, esto aquí, el contraste, el brillo y el color, todo eso se desbloquea, y definición, permitiéndonos nosotros ajustarlo de acuerdo a nuestro gusto. Yo siempre me gusta dejarlo en estándar. Ya de por sí en estándar se ve muy bien, pero si quieres tener un mayor definición o mayor brillo, bueno, ahí lo conoce. Aquí tenemos el zoom del proyector, ahora mismo está en 100%. Ese es el tope máximo. Lo podemos bajar como lo podemos aumentar, pero el tope máximo son 100%. Volvemos atrás, tenemos aquí el nivel del color, está frío, medio y cálido, está en medio, y también está la reducción de ruido. Cabe resaltar que este proyector trae su bocina de audio integrada. Seguimos aquí ahora con el audio. Le damos OK, tenemos modo estándar. Ya saben que si vamos a modo de usuario, aquí al final tenemos estándar, película, música, deporte y usuario. Eso es como tú quieres vivir la experiencia o la sensación de audio. Puede ser tipo película, por ejemplo, y ahí le puedes conectar unos parlantes adicionales o audio o bocina. Bueno, hay muchas maneras de cómo dar esa sensación, ayudando además esta configuración, pero la vamos a dejar en estándar. Si le damos a modo usuario, obvio que se van a desbloquear estos 2 renglones que se ven ahí, que están como oscuritos, que es agudos y graves. Vamos a ver si lo logran ver. Luego volvemos atrás y tenemos aquí ajustes. Le damos aquí tenemos el idioma, ya está en español, porque yo de antemano
ya lo había configurado en el idioma español. Aquí tenemos la relación de aspecto, como uno quiere que se vea. También tenemos aquí escritorio frontal. Esto cambia el ángulo de cómo se está viendo la imagen. Por ejemplo, ahí está escritorio frontal. Si cambio, me lo pone al revés en un lado de la pantalla, el otro también lo deja al revés en otro lado de la pantalla, y así sucesivamente. O sea, tenemos escritorio frontal, techo posterior, techo frontal y escritorio posterior. El que nos conviene es el escritorio frontal. Tenemos restablecer si queremos volver a tener nuestros ajustes como estaban anteriormente, si hicimos una mala configuración, actualización del software. Luego aquí la versión que tenemos, aquí nos dice toda la configuración, y esto es todo en cuanto a la configuración del proyector. Entonces aquí tenemos todo lo que ya más o menos podemos aquí conocer, intuir. Cabe resaltar que desde el mismo control de mando podemos acceder a todas estas configuraciones de manera más directa. En el control de mando, o sea, en el remoto, podemos acceder a configuración rápidamente. En la parte de menú tenemos la opción de casa, tenemos la opción también de configurar, por ejemplo, aquí directamente desde el control, qué fuente de entrada estamos teniendo. Si se fijan, tenemos dos fuentes de entrada, que es el HDMI y el AV. Aquí tenemos todas estas configuraciones, el apoyo, que nos podemos contactar con el fabricante, nos da toda la información. Luego las que vamos a usar más es ajuste, y estas que están aquí arriba, que es película, música y foto. Y estas son cuando uno conecte alguna memoria USB o algún archivo identificado. Aquí en estos renglones los vamos a buscar. Ya cuando conectamos otro dispositivo HDMI, que puede ser un Fire Stick de Amazon, ya aquí la entrada que vamos a seleccionar es el HDMI, y desde ahí ya vamos a estar usando todas las funciones que tenemos en este dispositivo. Entonces eso es todo lo que tiene en la parte del sistema de configuración, vamos a decir, del sistema operativo que trae de base este proyector. Así se ve el proyector con la luz encendida. O sea, miren que mantiene la calidad y la nitidez. O sea, tiene una buena luz de proyector que no permite que aún se pierda la imagen. Vamos a mirar ahora aquí ciertas funciones y características que está, pero en la parte del proyector. Les mencionaba que este botón altera la forma de cómo vemos el proyector. Fíjense, lo moví hacia la derecha, miren cómo se va a ver en el proyector. Se ve de esta manera, como si estuviera inclinado. Ahora, si lo muevo más para el centro, se pone más derecho. Y si lo muevo hacia la izquierda, miren cómo se inclina más a la izquierda. O sea que es la forma como aquí tenemos como la inclinación de cómo vamos a ver la pantalla. Lo recomendable es tenerlo centrado. Y este botón que tenemos aquí como una rosca es lo que me permite alterar la nitidez, o vamos a decir así, el enfoque que tiene el lente del proyector. Y así se ve porque lo moví hacia la derecha. Si se fijan, está un poco distorsionado, pero si lo voy moviendo un poco a la izquierda y voy mejorando un poquito, no sé si lo logran percibir en la cámara, muchas veces no se logra notar. Se ve mucho mejor, se ve la imagen más nítida y mejor, vamos a decir, enfocada. Si seguimos moviendo mucho, se pierde un poquito. Entonces la ajustamos de acuerdo a nuestro gusto y a nuestra necesidad. Y aquí tenemos todas estas cosas: encendido y apagado, salir de alguna aplicación, arriba, abajo, arriba, a los lados, ok. Tenemos aquí menú y tenemos aquí el botón de salir que tenemos aquí, lo tenemos en el control. Te lo muestro porque en muchas ocasiones a veces me preguntan: se me dañó el control, no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí tú tienes todos los botones que te van a ayudar para poder acceder a las funciones del proyector y poder hacer todo lo que requieras. Y ahora vamos a estar viendo
cómo se ve, por ejemplo, un video, ya sea en este caso vamos a probar en YouTube, y vamos a estar usando un dispositivo que tiene conexión vía HDMI, que es el Fire Stick de Amazon. Este es un dispositivo que nos permite podernos conectar a Wi-Fi y gracias a esto poder acceder a muchas aplicaciones, incluyendo Netflix, YouTube y bueno, un sinnúmero de aplicaciones. Y con esto vamos a mirar y a cerrar y a concluir con este video para ver qué tan bien se ve este proyector usando, vamos a suponer, usando el Fire Stick. Le damos HDMI y automáticamente accede aquí al Fire Stick. Ya cuando tú estás en el Fire Stick tienes que usar el control del Fire Stick. Y vamos a ir a YouTube. Vamos a ir a YouTube. Aquí entonces vamos a ir a nuestro canal. Vamos a darle aquí. Y vamos a ver qué video tenemos por aquí. Vamos a darle al del drone. Vamos a ver cómo se ve. Cansada de productos que no... Escucharon ahí, se escucha muy bien. Vamos a ver el nivel de volumen que está. O sea, está en 70 y pico. O sea que está muy bien. Y ahora sí vamos a ver el video. Resulta que no funcionó el dron. El dron se iba. O sea, se escucha muy bien. Vamos a bajarlo un poco más. A ver qué tal se escucha en bajito. Miren qué tal. Díganme ustedes cómo ven el video. Yo lo veo muy bien, me gusta. Vamos a adelantar. O sea, se ve muy bien. Ya podemos decir que sí tiene una buena resolución y una buena nitidez. Vamos a ir aquí vamos a hacer una configuración desde el Fire Stick, a ver qué tal, cómo afecta. Vamos a suponer el zoom. Vamos a ver. Vamos a ponerlo pequeñito en 75. Vamos a llevarlo a 100. Este es el máximo de zoom. Este es el máximo de la pantalla que tiene, que es el 100%. Entonces el nivel de color, vamos a probarlo con un color frío. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo se ve? Se ve bien, no lo veo distorsionado. Vamos a volver otra vez. Vamos a ponerlo en medio. Vamos a ponerlo cálido, se ve más rojizo. Sí, cambia levemente la configuración. Y vamos a volver a colocarlo en medio. Aquí tenemos la reducción de ruido, eso lo vamos a dejar así. Entonces ven que podemos acceder aquí a las diferentes configuraciones gracias al control que trae el proyector. Vamos a ver, aquí vemos las otras entradas que tiene y podemos seguir configurando. Miren aquí cambiando la orientación. O sea que es bastante útil. Aquí podemos cambiar como queremos que el tipo de formato que se vea el video. Aquí en este botón arriba dice completo, son 1, son 2. Eso es como panorámica. La configuración que trae es la de 16:9, pero la podemos dejar automática, que él mismo se ajuste de acuerdo a cómo venga la imagen del video. Entonces ahí estamos viendo y estamos usando aquí el dispositivo Fire Stick. Aquí te mostré todas las configuraciones y funciones que podemos encontrar en este proyector, y al final comprobamos con un dispositivo que se llama Fire Stick de Amazon para ver qué tan bien se ve este proyector. Con este dispositivo pudimos ya confirmar de manera definitiva cómo se ve este proyector APRUM modelo H1. Pero sí había un dato muy importante que te quiero decir y lo dejé para esta parte del video, y es que tiene una
conexión Bluetooth, que eso ya te lo mencioné. Tan incógnita era si el Bluetooth que tenía este proyector me permitía vincularlo con mi celular para yo poder acceder o proyectar alguna imagen vía mi celular sin tener que usar ninguna conexión. Este Bluetooth que tiene el proyector, que es el 5.1, es compatible solamente con dispositivos de audio. ¿Cómo así? Bocinas o parlantes, como se conozca en tu país. Es la única manera que puedes usar el Bluetooth para adicionar unas bocinas y posiblemente darle más un efecto de cine. O sea que si pretendes usar el Bluetooth en este proyector para conectar tu celular, no vas a poder porque no es compatible. Solamente es compatible con dispositivos de audio. Y ese era el dato que te quería decir. Entonces, si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. En el próximo video vamos a estar mirando cómo podemos conectar el celular y cómo podemos conectar, por ejemplo, el Fire Stick, que lo vimos en este video. Hasta la próxima.